Hermanos, vamos a continuar con la serie sobre lo que es la verdadera adoración, que es lo que hemos estado enseñando, hemos estado predicando. Lo que es la verdadera adoración, hermanos, ya que creo yo, la iglesia ha confundido lo que es realmente la adoración. La iglesia ha confundido lo que es la adoración, donde la mayoría de la gente cree, hermanos, que la adoración la adoración al Señor es única y exclusivamente el tiempo que estamos en la iglesia. Es el tiempo que levantamos nuestras manos y cerramos nuestros ojos y sentimos la presencia de Dios, lo cual es una bendición. Pero hermanos, la verdadera adoración de un cristiano, de un creyente, va más allá de solamente un tiempo que pasa en la iglesia, en lo que llamamos tiempo de adoración. Y yo creo que, hermanos, eso es importante. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte de esto, de lo que es la verdadera adoración. Y a modo de introducción quiero decirle, hermano, que todo cristiano debe de entender que la verdadera adoración no es una mera fórmula ceremonial como lo es el culto. Aunque, hermanos, esto es importante, el culto es parte de una adoración en comunidad. En este caso, todos nosotros como hijos de Dios, que Dios ha redimido. Si no, hermanos, debemos de entender que la verdadera adoración debe ser una realidad espiritual. Una realidad espiritual que está en el corazón de cada creyente. Que está en el corazón de cada creyente. Hermanos, la adoración es la reacción del hombre pequeño. Si podemos darle un significado a adoración, dice que la adoración es la reacción del hombre pequeño y pecador ante la grandeza de un Dios 3 veces santo. Es la reacción nuestra como hombres pequeños y pecadores ante un Dios grande, maravilloso y majestuoso que es 3 veces santo. Hermanos, como le sucedió a Ezequiel, vamos a ir un momento a Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Hermanos, para hablarles un poquito del contexto de Ezequiel, la Biblia nos habla de que Ezequiel tiene una visión. Y en esta visión él ve seres extraños, seres realmente extraños, con varias alas, con muchos ojos por todo lado. Y todo esto era parte de una visión de lo que era Dios, de la gloria de Dios. Y en medio de esa visión ve a uno ahí sentado en un trono. Y cuando Ezequiel ve esta visión, y recuerden, hermanos, que la adoración es la reacción del hombre pequeño y pecador ante la grandeza de un Dios 3 veces santo, hermanos, vea lo que hace Ezequiel cuando él puede ver todo esto. Y él, hermanos, tiene una reacción. Y la reacción está en el capítulo 1, versículo 28, dice la palabra, dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, dice, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y dice Ezequiel, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hermanos, dice Ezequiel que cuando él ve aquella gran visión, cuando él ve aquello, dice que él se postra delante de Dios. Hay una reacción cuando alguien conoce a Dios, sabe quién es Dios, cómo es Dios. Hermano, el ser humano tiene una reacción de postrarse. Yo no sé cuántos se han postrado delante de la presencia del Señor cuando ustedes han sentido realmente su presencia. Hay una reacción. Hermanos, hay una reacción a veces de llorar, de postrarnos, de sentirnos pequeños delante de la grandeza de nuestro Dios. Y eso fue lo que le pasó a Ezequiel en este caso. Hermanos, si es que la adoración es la actitud, oíganme en esto, interior, que se manifiesta con gestos exteriores tales como el sacrificio, el homenaje, la veneración y el respeto al Señor, que se entrelazan con agradecimiento.
Vivimos agradecidos con un Dios que nos ha salvado, con un Dios, hermanos, que dice que está todos los días con nosotros hasta el fin del tiempo, con un Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz para que usted y yo seamos salvos. Por eso, hermanos, debe haber ese homenaje, esa veneración, ese respeto y, hermanos, ese agradecimiento a aquel que decimos que es nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Hermanos, y es que esta era la forma en la cual se rendía adoración en el Antiguo Testamento. Ellos sacrificaban animales, hermanos, y a la hora de ellos sacrificar animales, esto debía de ser o era de olor grato al Señor. Yo quiero mostrar, hermanos, cómo en el Antiguo Testamento, hermanos, se daba un tipo de adoración que Dios demandaba de su pueblo. Dios demandaba un tipo de adoración y esta adoración, vamos a verlo ahorita en la palabra, era de olor grato al Señor. Vamos a ver Génesis, primeramente, capítulo 8, versos 20 y 21. Dice la palabra en Génesis, capítulo 8, versículos 20 al 21, dice, aquí nos viene hablando después de que Dios manda el diluvio y Noé nuevamente regresa a lo seco, donde hay tierra ya, que han bajado las aguas, y dice la palabra, edificó Noé un altar a Jehová, y tomó 2 animales, de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ofreció holocausto y tomó animales. Hermanos, un holocausto, antes de leer el otro versículo, un holocausto dice que es el nombre que se le da al sacrificio, en este caso, en el que la víctima, o sea el animal, es totalmente consumido por el fuego. O sea, cuando la Biblia se habla de holocausto, era un animal que tiraban, hermanos, y lo quemaban. En este caso, la Biblia muestra también de animales, de corderos, de becerros. Ahora, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez, cuando han matado un cerdo, generalmente a veces le queman las patas. Yo no sé cuántos han hecho eso. Hermano, ¿y cómo huele eso? ¿Huele rico o huele feo? Huele feo, ¿verdad? Huele horrible. Hermanos, si en este caso ellos tenían que tirar todo un animal y volarle fuego, quemarlo. Hermanos, pero este olor de aquel sacrificio, de aquel holocausto, hermanos, para Dios era de olor grato. Vea lo que dice el versículo 21. Dice la palabra ahí, y percibió Jehová olor grato. Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, hermanos. Pero es interesante de que aquí, hermanos, Noé hace un sacrificio y dice que era de olor grato al Señor. Él percibió un olor grato de lo que hace Noé en aquel holocausto. Otro pasaje, hay muchos más pasajes. Vamos a ver ahora Levítico 23, 18. Dice la palabra en Levítico capítulo 23, versículo 18, dice, y ofreceréis, dice, con el pan 7 corderos de un año. Oiga, 7 corderos de un año sin defecto. O sea, hermanos, aquellos animales tenían que ser sin defecto, perfectos. Un becerro de la vacada, o sea, un ternerito, y 2 carneros, dice, serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones. Y oigan esto, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Hermanos, aquello era de olor grato para el Señor. Aquellos que ellos hacían era de olor grato al Señor. Aquellos sacrificios que eran simplemente traer animales, hermanos, y quemarlos delante del Señor para señal o símbolo de adoración a Dios. Es interesante esto. Hermanos, si es que recordemos que en el Antiguo Testamento también habían otros dioses también. Existían otros dioses paganos. No sé cuántos han visto en las películas, hermanos, que a los dioses se les ofrecía cosas.
En este caso Dios demandaba también que se le ofreciera animales, pero tenían que ser animales perfectos. ¿Por qué perfectos? Hermanos, porque todo esto que el pueblo de Israel hacía apuntaba a la obra de Cristo. Cristo fue el animal perfecto, y suena extraña la palabra, pero Él fue el animal perfecto en el cual Dios se agradó. ¿Ustedes se acuerdan Juan el Bautista cuando ve a Cristo por primera vez y él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Era Cristo. Todo esto apuntaba a Cristo, hermanos. Si hay un momento en la Biblia donde inclusive, hermanos, se sacrifican, el pueblo de Israel sacrifican 1000 animales para el Señor. 1000 animales. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 29, del verso 20 y 21. Hermanos, aquí la Biblia nos muestra y nos narra la historia cuando se le pasa el trono de David a Salomón. Cuando David pasa el trono a Salomón, su hijo, hermanos, ahí se hace una gran fiesta y ahí se hacen holocaustos, 1000 holocaustos. Dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 20 y 21, dice la palabra: y después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Y entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos. Y dice: al día siguiente 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Hermano, usted se puede imaginar eso. El escenario el pueblo adorando a Dios, y era aquel fiestón, aquel agradecimiento de que ahora Salomón, el hijo de David, iba a quedar como rey sobre Israel. Hermanos, que ellos sacrifican al Señor 1000 animales de cada uno de ellos, quemándose como un sacrificio para el Señor. Hermanos, es interesante porque aún en el templo de Jerusalén, en aquel momento, en aquel tiempo, cuando estaba el templo, después de que lo construye Salomón, que es quien construye el templo, hermanos, se ofrecían holocaustos 2 veces al día en el templo. Uno por la mañana y otro por la tarde, con el fin de adorar al Dios de Israel. Hermano, llegó el momento donde estaba el templo y ellos ofrecían sacrificios al Señor en adoración en la mañana y en la tarde. Hermanos, pero aquí viene un pero. Aquí viene un pero, y como yo siempre he dicho, los peros, hermanos, debemos de ponerle atención a los peros. Y es, hermanos, pero a pesar de los sacrificios y rituales de adoración, hermanos, el pueblo de Dios nunca entendió que el deseo de Dios era la obediencia en medio de los sacrificios. Hermanos, Dios quería un pueblo que le amara. Dios quería un pueblo que le obedeciera. Hermanos, ellos llegaron al momento que ellos lo hacían simplemente porque había que hacerlo, porque Dios lo había demandado. Pero ellos dejaron de percibir lo que significaba llevarle adoración al Señor, llevarle realmente algo que fuera agradable delante del Señor. Hermanos, llega la Biblia inclusive donde enseña, donde llegó el punto donde ellos ofrecían el animal cojo y enfermo. Cuando la Biblia dice que tenía que ser como perfecto. Tenía que ser perfecto. Y llegó el momento que ellos empezaron a darle a Dios cualquier cosa y se olvidaron de la esencia de lo que Dios quería para ellos. Porque, hermanos, este olor grato que Dios percibía era, hermanos, más que el olor del animal, hermanos, era la actitud del corazón de ellos, de cómo ellos querían adorarle, querían honrarle, querían realmente glorificar el nombre de su Dios. Pero ellos se olvidaron de eso. Ve lo que dice la palabra en Isaías capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y luego vamos a leer ahí mismo versículos del 10 al 20 del profeta Isaías. Hermanos, créanme, lo que vamos a leer es triste.
Lo que vamos a leer, hermanos, no debe de producir en nosotros alegría, sino realmente dolor en nuestro corazón. De lo que el pueblo de Israel estaba haciendo delante del Señor y, por decirlo así, dejaron de hacer, de entender lo que ellos hacían para Dios. Dice la palabra en Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice la Biblia, visión de Isaías, hijo de Amós, dice, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, dice el Señor ahí por medio del profeta, cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y dice en este caso, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Ahora, hermanos, yo quiero que veamos del verso 10 al verso 20 de ese mismo capítulo 1. Donde el Señor les dice a ellos, como ya lo vimos, ustedes se han rebelado contra mí. Ustedes no me han conocido de verdad. Ustedes se han rebelado. No tienen conocimiento de quién soy yo. Y Él les dice ahora, y vea cómo Él los trata, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y Él los compara con Sodoma y Gomorra. ¿Quién era Sodoma y Gomorra? Eran pueblos pecadores, pueblos que se habían completamente depravado sin temor de Dios. Y ahora el Señor les habla y los trata de esta forma. Y Él les dice, en signo de pregunta, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Recuerden todos los sacrificios que hacían. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién, en signo de pregunta, demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hollar mis atrios era que ellos hacían eso, pero eran desobedientes a Dios, deshonraban a Dios, como ya lo vimos, se habían olvidado de Él, no tenían conocimiento de Él. Y sigue diciéndoles, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, lunas nuevas, días de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiad. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis del bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Wow. Hermanos, esto es una reprensión dura para el pueblo de Israel, para lo que el pueblo de Israel hacía. Hermanos, ¿cuántas veces aquí habla de que ellos hacían asambleas, se reunían? Hermanos, y traían y sacrificaban los animales, pero cuando ellos salían de aquello, sus vidas allá afuera eran desobedientes a Dios. No honraban a Dios con sus vidas. Hermano, eso no es algo nuevo. Hoy pasa en la mayoría de las iglesias.
Hermano, y lo más lamentable aún de la iglesia cristiana evangélica, donde decimos ser el pueblo de Dios hoy. ¿Cuántas personas creen, hermanos, que el tiempo de adoración, de adorar a Dios de verdad, hermanos, creen que es solamente el tiempo del culto? Donde, hermanos, yo quiero sentir cosas, dicen algunos. Pero luego de que salen de la puerta para afuera, se les olvidan realmente honrar a Dios en sus vidas, adorar a Dios con sus vidas. Porque la verdadera adoración va más allá de solamente un rato. Aunque, como dije al principio, como iglesia, como pueblo que hemos sido redimidos, debemos de venir como pueblo a adorarle y alabarle, porque Dios lo demanda también para nosotros. Hermanos, Dios quería que su pueblo le adorara con sacrificios por amor y obediencia a Él, no por obligación. Óigame en eso. Dios quería que su pueblo le adorara con sacrificios por amor a Él y en obediencia a Él, no por obligación. Hermanos, eso sería como cuando, para ponerles un ejemplo, no sé si está bien el ejemplo o no, hermanos. Pero cuando alguien tal vez, hermanos, no quiere cocinarle al esposo o cocinarle a la esposa, no sé cómo poner el ejemplo, y lo hace por obligación. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han oído que cuando alguien hace una comida con amor, esa comida queda bien rica, bien buena? ¿Por qué? Porque se hizo con amor. Dios quería que su pueblo fuera a Él con sacrificios, pero que lo hicieran por amor a Él. No solamente, hermanos, porque tenían que hacerlo. Porque muchas veces la gente hace las cosas solo porque hay que hacerlas. Porque hay que hacerlas. Hermanos, si ese era el deseo de Dios, yo quiero que usted me escuche esto por un momento. Si ese era el deseo de Dios, de que hicieran las cosas por amor y no solamente por obligación, hermanos, la pregunta es, yo te pregunto en esta mañana es, lo que tú haces, como orar, leer la palabra, congregarte, diezmar, ofrendar, obedecer a Dios, etcétera, hermano, mi pregunta es, ¿lo haces porque amas al Señor, por amor a Él o solo por obligación? Porque a veces podemos hacer las cosas solo por obligación y no por amor, hermano. Cuando Cristo, recuerda esto, Cristo dio su vida en la cruz para salvarte. Y a veces hacemos las cosas como porque hay que hacerlo. Hermano, es más, ¿sabe qué cree la mayoría de la gente que no es cristiana? Yo no sé cuántos lo han oído, hermano. La mayoría de gente que no es cristiana creen de que cuando alguien viene a la iglesia evangélica, aquí los obligan y aquí les quitan las cosas. Hermano, yo siempre he dicho, ojalá fuera así. Imagine que usted pudiera quitarle a alguien dejar de fumar, de tomar, de ser fornicario, adúltero, mentiroso. Ojalá pudiéramos quitarle eso, pero nosotros no podemos. Pero Dios sí puede. Hermanos, y cuando Dios toca la vida de una persona, realmente cambia la vida de esa persona, y ahora lo que esa persona hace y vive, lo hace por amor a Cristo. Todo lo que usted y yo hagamos, iglesia, debe ser por amor al Señor. Y déjeme decirte algo, mi amado, si tú no haces las cosas por amor a Cristo, hermano, lo que tú estás haciendo no tiene valor. Porque si usted se congrega, ora, lee la palabra, ayuna, no sé, hermano, lo que usted quiera ponerle debe ser porque le ama a Él. Porque si lo haces por obligación solamente, porque hay que hacerlo, hermano, eso no está bien. Hay gente que dice, es que yo lo hago porque hay que hacerlo, porque me lo exigen. Yo he oído de personas que dicen que tienen que diezmar porque se lo exigen. No, hermano. Usted no puede honrar a Dios porque se lo exijan. Usted debe hacerlo porque ama al Señor, porque ha entendido la obra de Cristo en su vida, pero no porque se lo exijan. Hay iglesias donde hay pastores que le exigen a los hermanos, hagan esto. Hermanos, no podemos exigirle a nadie, porque lo que hagamos debe ser de nuestro corazón, porque amamos a Cristo. ¿Cuántos amamos a Cristo? Amén. Hermanos, siguiendo con el pasaje, dice que Dios quería
que además de los sacrificios o ritualismos, mostraran un estilo de vida diferente. Eso es lo que Él les reclama. Ustedes traen los sacrificios, pero estoy hastiado porque no hacen lo bueno, lo que yo quiero que hagan. Entonces, hermanos, te pregunto, ¿estás mostrando un estilo de vida diferente? ¿O solo practicas un ritualismo como asistir a la iglesia para cumplir solamente? ¿O realmente estás mostrando un estilo de vida diferente, hermano? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Cristo ha cambiado tu vida? Porque déjeme decirte, hermano, ninguna religión va a cambiar tu vida. Solo Cristo puede cambiar la vida de una persona. Y yo lo he dicho y lo creo y lo sostengo, hermano. Es imposible, óigame en eso, es imposible que una persona diga haber conocido a Cristo de verdad y que su vida no sea cambiada. Es imposible. Ahora, que si no lo ha conocido de verdad es otra cosa. Pero si alguien ha conocido a Cristo de verdad, es imposible que su vida no sea cambiada. Es imposible que la vida no sea cambiada. Hermanos, por eso Dios los manda a limpiar sus manos de iniquidad. Ya que estaban llenos de sangre, les dice Él. ¿Qué significa esto? Que ellos tenían sus manos, sus vidas cargadas de pecado. Cargadas de pecado. Ellos eran pecadores. Hermanos, por eso Dios los manda a limpiar sus manos. Limpien sus manos de iniquidad. Limpien sus manos de iniquidad. Quiten el pecado, hermanos. La Biblia nos habla de que debemos de renunciar al pecado. Debemos de arrepentirnos del pecado, hermanos, porque nuestro Dios nos pide renunciar al pecado de nuestras vidas por medio del arrepentimiento. Hermanos, Dios nos demanda, nos pide renunciar al pecado, pero es por medio del arrepentimiento. Arrepentimiento que hoy no se predica. Arrepentimiento que hoy no se habla en las iglesias. Hermano, y la gente cree que adorar al Señor es una iglesia grande donde hay un gran grupo de alabanza. Ojalá que yo brinque, grite, levanta mis manos y que yo llore. Pero cuando yo salgo de la puerta para afuera, vivo mi vida como si no conociera a Cristo. Y sigo pecando igual. Porque un verdadero creyente, hermano, debe dolerle su pecado. Debe sentir lo que es pecado. Porque ha conocido a Cristo y adora a Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos, nunca olvides que el pecado nos separa, nos aparta de Dios. Hermano, el pecado nos aparta y nos separa de Dios. Desde Génesis nosotros vemos eso, como Adán y Eva tenían una relación con Dios, hablaban con Dios hasta el día en que pecaron. ¿Y qué hicieron cuando ellos pecaron? Se escondieron de Dios. Cuando oyeron la voz de Dios, ellos se escondieron de Dios. Hermano, el pecado nos aparta y nos separa de Dios. Y si hoy la iglesia entendiera esto, porque muchos creen que la adoración otra vez es solamente ese ratito en una iglesia. Y viven todavía su vida en pecado cuando ese no es el deseo de Cristo para un creyente. Por lo cual Dios los llama a cuentas. En el pasaje Dios los llama a cuentas y les dice: venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, los confronta con su pecado para que cambie su manera de vivir y aprendan a hacer el bien, a vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Él los confronta con el pecado. Hermanos, sí es interesante porque usa a Isaías, que es profeta. No como hoy, hermanos, que los profetas lo que hacen es decirle a la gente: tú vas a tener un carro, vas a tener una casa, vas a tener el negocio de tu sueño. No Isaías, Dios habla a Isaías y confronta al pueblo con su pecado. Hermano, muéstreme un profeta que no confrontara al pueblo de Dios con su pecado. Porque eso hace un profeta. Porque habla de parte de Dios. No para endulzarle el oído a la gente como hacen hoy. Para que oigan lo que ellos quieren oír.
No, hermanos. Y es que óigame en esto. El Dios 3 veces santo siempre, óigame en iglesia, el Dios 3 veces santo siempre confrontará el pecado de su pueblo para que su pueblo le honre caminando en santidad. Siempre lo va a confrontar. Ve lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice el apóstol Pedro. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es aquel que nos llamó? Es Cristo. Es el Señor. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas. ¿Dice así la palabra? Hermano, dice Pedro, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, el Señor dice que Él es santo y Él demanda santidad sobre su pueblo. Dios demanda santidad sobre su pueblo. Hermanos, va más allá la adoración, por eso de levantar nuestras manos en un ratito de adoración. Dios demanda santidad. Hermano, ¿usted sabe qué significa levantar nuestras manos delante de Él? Hermano, cuando usted y yo levantamos nuestras manos delante de Él, estamos diciendo, Señor, heme aquí, este soy yo. El levantar nuestras manos delante de Él, hermano, sería como venir, oiga, desnudos delante de Él y decirle, Señor, este soy yo, este realmente soy yo y quiero rendirme a ti en adoración. Pero a veces, hermano, la gente cree de que es solamente levantar las manos, porque el que está al frente a veces le dice a la gente, levante sus manos, cierre sus ojos, y a veces le falta que le diga, llore, por favor, llore, por favor. Es que debe de llorar. Hermano, debe ser algo del corazón. Levantar tus manos delante de Él, postrarse delante de Él. No es solo porque le digan que lo haga. Debe ser una actitud del corazón delante de un Dios 3 veces santo. Hermano, se supone que la adoración es el lugar o el momento donde alguien puede postrarse. Hermano, yo he estado en alabanza, donde todo el mundo está aplaudiendo y se supone que la alabanza es de alegría, de júbilo, hermano. Si yo he sentido su presencia, he tenido que postrarme. Y esa alabanza, cuando todo el mundo debería eso, que eso es lo que la gente cree. Esa alabanza ahora debe de brincar y gritar. En la alabanza debe de gritar y brincar. Y en la adoración no, es cerrar tus ojos, levantar tus manos y llorar. ¿Me están entendiendo? Eso es ritualismo. Y a veces los que se paran al frente son buenos también para manipular, para que la persona llore, para que la persona, hermanos, haga lo que Él le dice. Cuando hablamos de adoración, debe ser algo que salga de tu corazón. Si tú tienes el deseo de postrarte, hazlo. Es delante de tu Señor, no porque te lo digan. Amén, iglesia. Hermanos, de acuerdo con lo que hemos visto, podemos afirmar que la verdadera adoración va más allá de un simple sacrificio o ritualismo, sino que consiste en una total, óigame en esto, obediencia a Dios. Una total obediencia a Dios. Vea lo que dice Marcos capítulo 12 del 32 al 33. Dice la palabra en Marcos 12 del 32 al 33, dice la palabra. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Dice, y el amarle con todo el corazón, oigan eso, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hermanos, amar a Dios de verdad es más que todos aquellos holocaustos y sacrificios que Israel hacía. Pero ya lo vimos en Isaías, ellos lo hacían, pero se habían olvidado de Dios.
Se habían olvidado realmente de Él, no había conocimiento de Él, no lo obedecían, no lo honraban como Dios. Y ahora este hombre, hablando con Jesús, él dice, esto es más que todos los sacrificios y holocaustos. Amar a Dios, obedecer a Dios. Y yo quiero ver, hermanos, quiero ponerles 2 ejemplos de obediencia a Dios. En un contraste de alguien que obedeció a Dios y Dios se agradó, y de alguien que no lo hizo. Vamos a ver primeramente, primera de Samuel 15, del 22 al 23. Hermanos, aquí la Biblia nos narra la historia del rey Saúl. No sé cuántos se acuerdan del rey Saúl, el primer rey de Israel. Hay un momento donde Dios, hay otras cosas en las cuales Saúl desobedece, pero hay un momento donde Dios le dice, por medio de Samuel, le dice a Saúl, ve y destruye a Amalek. Ve y mata todo lo que hay en Amalek. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, mata todo. Que ahí a veces hay gente que se pregunta, pero ¿cómo Dios manda matar personas? Bueno, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Amalek era un pueblo pecador, al igual que lo fue Sodoma y Gomorra. Y al igual que lo fue, hermanos, cuando Dios manda el diluvio, dice que había demasiada maldad sobre la tierra. Dios es un Dios santo y Él no tolera el pecado. Y ese mismo Dios que destruyó Sodoma y Gomorra y envió el diluvio y manda a este rey a que destruya a Amalek porque era gente pecadora, idólatra, es el mismo Dios que va a traer juicio sobre este mundo cada vez más pecaminoso, que cada vez más le dan la espalda a Dios y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es el mismo Dios y va a traer juicio, aunque muchos no lo creen porque, es que Dios es un Diosito de amor. Si Él es amor y Él muestra su amor al enviar a su Hijo a morir en una cruz para que el hombre se arrepienta y sea salvo. Si no cree en Cristo, la Biblia lo dice de esta forma, la ira de Dios está sobre él. No lo digo yo, lo dice la palabra. La cosa es que Dios manda a este hombre y le dice, ve y destruye a Amalek. Todo lo que hay en Amalek, destrúyelo. Pero resulta y sucede que Saúl se trae algunas cosas de lo mejor de Amalek, de lo mejor que había en Amalek. Y entonces Dios envía al profeta, otra vez, como dije antes, no para que le diga ahí, le diga usted va a tener y usted aquí, y usted, no, a confrontarlo con su pecado. Y envía al profeta Samuel y vea lo que le dice Samuel. En el capítulo 15, versículos 22 y 23 dice, y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, le dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención, o sea, a su palabra, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿En qué consiste la rebelión? En no hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. Hermano, y es interesante porque cuando Dios le habla a Saúl, es audiblemente. Hermanos, es audiblemente. O sea, Dios le dijo, ve y destruye a Amalek. Y hizo todo lo contrario. ¿Te quiere que Dios le hable, hermano? Porque ahí dice gente que dice que Dios no habla. Lea la palabra. Ahí Dios se va a hablar. Y si la lee en voz alta, la va a oír más claramente, la voz de Dios. De lo que Él nos demanda y nos pide a su pueblo, a sus hijos. Y hermanos, ahora vamos a ver el otro contraste, o el contraste de esta palabra, de lo que Dios le dice a un hombre. Ahora vamos a ver Génesis capítulo 22 del 1 al 12. Dice la palabra en Génesis 22 del 1 al 12, y aquí viene hablando la historia de Abraham con su hijo, su único hijo Isaac, a quien él amaba. Hermano, yo no le quiero hacer ninguna pregunta acá a ninguna persona,
¿De qué haría usted si Dios le dice que haga lo que le dijo Dios a Abraham, que sacrificara a Isaac, a su único hijo, a quien amaba? Porque, hermano, nosotros a veces no sacrificamos nada. A veces Dios nos dice en su palabra: no quiero que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y el hijo de tal, y pastor, ¿cómo me cuesta dejarlo? No puedo, cuando me doy cuenta me sale el aleluya. Nos cuesta sacrificar cosas. Dios le da una palabra a Abraham a que mate a su hijo, su único hijo, a quien amaba. Y dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto, y seré sobre uno de los montes que yo te diré. Tenía que ir largo. Hermanos, en el versículo 2 dice que Dios le dijo eso: yo quiero que tú tomes a tu hijo y lo lleves para que lo sacrifiques. ¿Qué haría usted? Sí, Señor, y sale corriendo, como hizo Jonás, ¿se acuerdan? Ve a predicarle a los de Nínive. Sí, Señor, y se fue para otro lado. Vea lo que dice el versículo 3. Y Abraham se levantó, ¿qué? Muy de mañana. Hermanos, muy de mañana se levantó para obedecer a Dios. Hermano, ¿y cómo nos cuesta levantarnos de mañana para venir a la iglesia, verdad? Pero si hay un paseo y es a las 3 de la mañana, a las 2:30 estamos ahí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, o sea, llevaban 3 días caminando, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué adoraremos? ¿Cuál era la forma de adorar en el Antiguo Testamento? Un holocausto, un sacrificio. ¿Quién era ese sacrificio? Su propio hijo. Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y puso a Isaac, y puso sobre Isaac su hijo, o sea, la leña, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló a Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el holocausto, el cordero, para el holocausto? Hermanos, para Isaac era muy normal ver a su padre sacrificar animales para adorar a Dios. Ya Isaac se cree que por aquí tenía alrededor de 22 años. Que me llama la atención también. De 20 y 22 años, y él va donde su padre le dice. No como hoy, que el hijo tiene, 3, 4, 5 años. Y ahora hay que hacer lo que el hijo dice. Y Abraham le dijo: vamos a ir a sacrificar. Y se fue 3 días de camino. Dígale usted a su hijo que vamos para la iglesia. Casi que tiene que amarrarlo. Pero Isaac, de 20, 22 años, dijo: vamos, papi. Y se fue con él 3 días de camino. Imagínense la mente de ese padre, de Abraham. 3 días caminando y saber: tengo que matar a mi hijo. Dios me lo ha pedido. Dios me lo ha pedido. Seguimos leyendo. Versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham, no titubeó ahí, hizo un altar, puso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hermanos, imagínense este cuadro. El niño no empezó a hacer rabiletas, a gritar.
Él se dejó de 20, 22 años, lo ató, lo puso en el holocausto, en la leña, para prenderle fuego, para matarlo. Versículo 10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Él estaba decidido a obedecer a Dios. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo, a quien amaba. No se lo rehusó. Obediencia. Diga conmigo, iglesia, obediencia. ¿Ven el contraste entre Saúl y Abraham? ¿Y por qué Saúl es desechado y por qué Abraham es el padre de la fe? De cómo él fue obediente en lo que Dios le pidió hacer. No Saúl, a pesar de que Dios le habló y hace todo lo contrario, iglesia. ¿Cuántos hoy en las iglesias, a pesar de escuchar la palabra, la predicación, el mensaje de parte de Dios, hermanos, siguen desobedeciendo a Dios y a su palabra? Porque déjeme decirte, hermano, cuando tú y yo venimos a la iglesia es para que Dios nos hable. Lo dije la otra vez, vuelvo a decirlo, la alabanza y la adoración, hermanos, son para Dios. Pero la palabra es para nosotros, para que Dios nos hable. Para que Dios nos enseñe cuál es su voluntad, iglesia. Por ese motivo, hermanos, la adoración que Dios demanda en el Nuevo Testamento es la obediencia de nuestras vidas. Hermanos, es la obediencia de nuestras vidas. Vea lo que dice Romanos 12:1. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ¿quiénes son los que debemos de presentarnos ahora delante de Dios como un sacrificio vivo? Nosotros. Hermanos, ¿sabe por qué nosotros debemos de presentarnos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Él? Hermanos, cuando el animal era ofrecido para hacer de olor grato al Señor, tenía que morir. Hermanos, y ese es el mensaje de la cruz. Es morir a nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Que a veces la gente se lo sabe de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero se lo saben nada más. Porque no es una realidad. ¿Está usted crucificado con Cristo? ¿Está muriendo a sus deseos? ¿Está muriendo a su pecado, a lo que usted ama todavía y que Dios le dice, dame eso, suelta eso? Eso es adoración, es obediencia a Él. Hermano, en el Antiguo Testamento se ofrecía un animal para el sacrificio como parte de la adoración. Y este animal, al ser ofrecido, recuerden, era de olor grato al Señor. Pero ahora cada uno de nosotros debemos de ofrecernos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ojo, en olor grato a Dios. Vea cómo lo dice Pablo en 2 Corintios 2:15. Dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 15. Dice, porque para Dios somos grato olor ¿de qué? De Cristo, hermano. Usted y yo debemos de soltar un olor. Para Dios somos grato olor de Cristo. Hermanos, no es la colonia, no es el pacholí, decían alguien que usted usa. No, hermano, usted tiene que oler a Cristo. Debemos de dar un olor fragante a nuestro Dios, a nuestro Padre. Hermanos, Cristo fue obediente. ¿Se acuerdan cuando se oyó una voz del cielo? En este es mi Hijo y en Él tengo complacencia. Yo me complazco en mi Hijo, me agrada mi Hijo por su obediencia. Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y ahora dice Pablo acá que nosotros debemos de ser un grato olor de Cristo. Oigan cómo lo dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, pero los que se pierden. Verso 16, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Wow. Hermano, ahora nosotros debemos de presentar nuestra vida en obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque ahora también nuestro cuerpo, nuestra vida le pertenece a Dios. Era como lo dice 1 Corintios 6:20. Hermano, es que ahora nuestro cuerpo le pertenece a Cristo, nuestra vida le pertenece a Dios. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso Pablo le dice a los romanos: yo les ruego que ustedes presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presenten su cuerpo delante de Él. Hermanos, por eso la verdadera adoración que Dios demanda y recibe tiene que ver más con mi estilo de vida. Óigame en esto. La verdadera adoración que Dios demanda y recibe tiene que ver más con mi estilo de vida y carácter cristiano que con una simple canción. Porque hay gente que cree que es la canción de adoración. Hermanos, tiene que ver más que con una simple canción. Es mi estilo de vida. Es mi estilo de vida. Iglesia, un verdadero adorador es aquel que obedece a Dios en su palabra. No simplemente alguien que canta o levanta sus manos con los ojos cerrados en un culto. ¿Cuántos me entienden eso? Vuelvo a repetirlo, un verdadero adorador es aquel que obedece a Dios en su palabra, no simplemente alguien que canta o levanta sus manos con los ojos cerrados en un culto. Hermano, es una vida consagrada y rendida a Cristo en obediencia por amor a Él. Es una vida consagrada, rendida a Cristo en obediencia por amor a Él, como lo dice David en el Salmo 51, versos 16 y 17. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes conocen, el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. El Salmo 51 es cuando David es confrontado otra vez por su pecado por el profeta Natán. Cuando David había pecado con Betsabé, ¿se acuerdan de esta historia? Hermano, y el Salmo 51 habla de cómo David reconoce su pecado y él se arrepiente, pero ve ahora lo que él dice, hermanos, porque él entendió, hermanos, que la verdadera adoración era más que los sacrificios. ¿Se acuerdan cómo David inclusive sacrificó en un momento 1000 animales? Pero vea lo que dice David aquí. Salmo 51 del 16 al 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Oiga, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, David entendió y él dijo: yo puedo ofrecerle al Señor muchos sacrificios porque he pecado delante de Él. Era la forma ritualista de adorarle. Pero él reconoce: Señor, tú no quieres eso, tú quieres algo más. Tú quieres el corazón quebrantado, contrito, humillado delante de ti. Amén, iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Para ir terminando les digo esto: recuerda, iglesia, la verdadera adoración tiene que ver más con tu obediencia al Señor que con una linda canción. Tu adoración, iglesia, tiene que ver más con tu obediencia al Señor que con una linda canción. Pregunto: ¿estás dando una verdadera adoración al Señor con tu vida?
Iglesia, tú que dices ser cristiano, mi amado, ¿estás dando una verdadera adoración al Señor con tu vida? ¿Cómo vives allá afuera? ¿Es obediencia? ¿Estás viviendo tu vida de tal forma que es como un olor grato al Señor? ¿Está Dios recibiendo un olor grato cada vez, hermanos, de lo que tú haces allá afuera? Dios recibe ese olor grato para decir, recibo un olor grato de lo que está haciendo mi hijo, mi hija. ¿Cómo estás viviendo, iglesia? Nuestra verdadera adoración es obedecer a Dios. ¿Cuántos quieren ser verdaderos adoradores? Oramos, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Señor, esa palabra que nos habla, esa palabra que nos enseña y nos muestra la verdad, esa verdad tuya para vivir en ella, Señor. Hoy hemos visto, Señor, cuál es tu deseo de lo que es una verdadera adoración. Ayúdanos, Señor, porque somos pecadores. Queremos ser un olor grato delante de ti, Señor, como nos enseña tu palabra. Señor, ayúdanos a obedecer como lo hizo Abraham. Señor, aún cuando lo que tú le estabas pidiendo era algo que él amaba, Señor. Que no seamos como Saúl, que aún conociendo tu voluntad, tu palabra, Señor, hacemos todo lo contrario. Porque tú te complaces en que obedezcamos tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecerte en tu palabra, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado y sea de olor grato lo que hacemos con nuestras vidas para ti, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le